Hola gente, un gusto estar de nuevo por acá con ustedes, compartiendo otro programa de Hablemos de Marvel. El día de hoy estoy con mi querida compañera Claudia. Hola, ya mi primer episodio del año. Y con nuestro compañero José, que también está por acá acompañándonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues hola chicas, es también mi primer programa por acá, entonces, pues bueno, vamos a lo que vinimos, como dicen. Estamos por acá muy contentos de estar con ustedes de nuevo. Sería bueno que en los comentarios nos pongan qué tal va su semana, qué han hecho el día de hoy, cómo se sienten. Pasamos por acá a dejarles un poquitico de felicidad un ratito. El día de hoy estaremos compartiendo con alguien muy interesante, un doble de acción y coordinador de peleas. Su nombre es Loyd Bateman. No sé si lo estoy pronunciando mal. Yo creo que sí, ¿verdad, Claudia? Corrígeme. No, es Loyd Bateman, por ahí, muy cerca. Ok. Él se crió en Nigeria, Sudáfrica y finalmente en Canadá. Es experto en capoeira. Yo también lo soy, pero no lo practico normalmente. Habla portugués muy fluido. Comenzó a hacer doble en el año 2000 aproximadamente. Ha sido doble de actores muy reconocidos como Tom Cruise, Tom Hardy y Jason Statham. Los trabajos que yo sé que algunos de ustedes tienen que conocer, sus trabajos más destacados es como Godzilla, Venom, Endgame, Noche en el Museo, Percy Jackson y los que más conocen, en Loki y Hawkeye. Entonces yo creo que si están listos ya podemos recibir al invitado del día de hoy, chicos. Vamos. Vamos, de una vez. Está con nosotros. ¿Puede dar los honores, Claudia? ¿Qué? El nombre del invitado. Loyd Bateman. Hi, it's a pleasure. How are you guys? Pretty good. Hola. ¿Cómo estás? Excelente. Nice to be here. Thank you for inviting me. Es muy lindo estar acá. Gracias por invitarnos. And I mean, the pleasure is all ours. Like, it's such an honor to have you here. Así es, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. De verdad que estamos muy contentos de tenerlo acá. Espero que se pueda divertir un rato con nosotros y que la podamos pasar súper bien entre todos. Así que bienvenido a la familia de Marvel Club Series. So Jose says, like, thank you so much for accepting our invite to have you here. Like, super excited and super happy to have you here. Like, welcome here to like a little family. Thank you. Super excited. It's my pleasure. Thank you. Bueno, cuando quieran aquí. Para la gente que está acompañándonos en el chat, pueden ir poniendo las preguntas que le quieran hacer o cualquier cosa que quieran al comentar bonito hacia nuestro invitado del día de hoy. Yo creo que lo más importante para que nos cuente es en qué día o en qué momento él quiso adentrarse en el mundo del cine y la televisión, qué lo motivó o qué lo inspiró a hacer doble de acción, claro. Okay, so first question here. So at what moment did you decide you wanted to work in TV and film? Like, what was your inspiration to become like a stunt actor? All right, so it's a bit of a big question, but I always loved movies since I was small. I think the first movie that my mom took me to see in the theater was E.T. And so I remember being excited, terrified, and until I figured out they were friends, and and then crying in the end and all that. I really like that. Struck me as a thing. Like this event of going to the theater was a big deal for me when I was a kid. And then it just sort of progressed. I was really interested in kind of the process of filmmaking. Like, okay, how do they do that? It made me feel stuff. I want to know how that works, right? So I was always very interested in it, both technically and as an art form, since I was a kid. And I knew I wanted to work in cinema. I just didn't know how to do it. And there came a point when I was in my late years in high school where I wasn't doing super well, but I had an opportunity to sort of like go and study at a small film school that was on Vancouver Island near where I was living, which probably wouldn't have taken me very far in retrospect, or move to Vancouver across to the mainland and start to study capoeira. And I chose to do that because at the time I didn't know what I wanted to do with my life. I knew I wanted to train. I knew I loved that art form. I knew I loved the culture and the music, and everything was really inspiring.
I didn't have any connection to film at the time with that, but it was just something that I wanted to go and do. So I did, and I lived at the academy. We opened the first academy in Canada, actually. And then we traveled a lot with that, went to Brazil a bunch of times. And then eventually there was a director, a television director, who saw one of our guys teaching a class and thought it was really interesting martial art that he'd never seen before and wanted to put it in his TV show at the time, which was Stargate SG-1. So he came to our school and, met us and asked if we wanted to be extras in the background of the thing. And, everyone said, sure, yeah, okay, cool, we'll do that. And then when we got on set, they asked a couple of the guys to be a stunt double for some actors that were in the show so that they could use this art form, use capoeira as their fighting style. So they needed someone who could do it to double them. It wasn't me, obviously, it was another guy. But I saw that was then a possibility. And I had heard a little bit about stunt work, but I had no idea how to go about it. But as soon as I got that opportunity and I was on set, I started talking to the stunt guys and started asking them, how do you do this? And they gave me some basic rules, get a resume, headshot together, put some video footage together, learn how to shoot and edit some stuff, and then show people whenever you get the chance and, let them know you're serious by sticking to it and don't quit. And so I did that, and it took a couple of years, but then I got back on the same show. I had made some progress, met some people, whatever, but the same director gave me an opportunity. His name was Peter DeLuise, by the way. So there was an action sequence, and he said, and there's going to be one more stunt guy over here, and that's going to be Loyd. And Loyd's going to do this thing down. He'd fall down the stairs, basically, get hit by a monster. Oh. I was like, hey, I got my first stunt day. And then it took me a year to get a second stunt day, I just kept hustling and trying to get out there and finding legitimate ways to get on set and talk to them and get to know people. Because a lot of getting into the industry is networking. We don't have agents as stunt performers. You have to do your own promotion. And you have to find your own work, basically. So it's a little bit different than being an actor where you get an agent, they send you to auditions, and the auditions get you work, and then they negotiate contracts for you. It doesn't work that way for stunts. It's different. You really have to get to know the coordinators, and then they trust you enough to give you an opportunity and know that you're going to be safe and you're not going to hurt anybody else. So that whole process takes time, right? So it took me a few years to really start to be able to work regularly and not have to do other jobs. And then from there on, it just sort of kept going. I persevered with it. Took a lot of time. I use YouTube a lot, actually. That was a huge thing for me to learn how to do photography, still photography, so I could learn how to light, to learn how to edit better. I took a lot of courses and I read a lot of books so that I could, enhance my style of filmmaking, to understand visual narrative, visual storytelling. So the whole time that I've been working, I've been also studying and progressing. And then anytime I'm on set, I talk to every department, especially the camera department and the directors and the cinematographer about what their process is and, how they like to do things. And I've been lucky that way. I've had the opportunity to get paid to learn from some of the best in the world about how they do it, and watch what doesn't work. Sometimes there's good lessons in how things fall apart. They don't go so smooth. But generally speaking, to make a long story longer, it's not really a simple question of the moment. It was just my whole life. I wanted to do it. Oh, but it was an amazing answer. Wow, we got to learn a lot from just that. Yeah. I think the key to all of it, though, is perseverance and just don't give up. If you want it, it's there. You just have to keep going, so. Bueno, nos dice que es una larga historia. Sorry, I should have given you breaks. No, don't worry. Dice que es una larga historia, que él de toda la vida le ha gustado las películas, de toda la vida le ha gustado esto, y que tiene un recuerdo muy como claro de la primera película que fue a ver al cine, que fue E.T. Era un chiquito. Entonces se acuerda que le dio un poco de miedo, especialmente al final y todo, pero que después de eso siempre le gustó y siempre y se quedó pensando cómo se hacen esas películas, qué es el detrás de todo eso, cómo se hace tanto como arte, pero también las partes técnicas. Se nos cuenta como que siempre le gustó eso. Después que en el colegio como al final no le fue tan bien,
pero sí tuve la oportunidad de ir a una escuela pequeña de actuación en Vancouver, pero al final no tomé la oportunidad porque en realidad como en retrospectiva eso no le iba a llevar como muy largo, pero en cambio fue y estudió capoeira, porque lo interesante al principio, y en ese momento no tenía nada que ver con el mundo como del cine o de la actuación en general, nada más estudió capoeira, y de hecho, ya después, cuando se graduó de todo, abrió la primera academia en Canadá, y que le gustaba mucho la cultura, además ha ido a Brasil un montón de veces, y bueno, tenía su academia, y después ya, bastante después, un director de una serie vio uno de sus personas en mitad del arte marcial y se interesó mucho porque nunca había visto ese arte marcial, ese tan específico, entonces decidió que quería ponerlo en su show. Entonces ya ahí, no, obviamente él no fue stunt en esa ocasión, pero ya pudo como meterse un poco más en el mundo y sí, les enseñaron y todo, y pudieron ver a los stunts haciéndolo. Y, bueno, y después le interesó el mundo de ser doble de acción, porque sí sabía como que existía ese trabajo, pero nunca había sido no lo había conocido tan bien. Entonces le preguntó a los actores dobles de esta producción qué consejos tenían, le dieron como los básicos, como que tiene que tener un currículum con como qué puede hacer, tiene que saber un poco de cómo hacer videos, cómo grabarse, tiene que aprender a editar para hacer sus propios cortes, y ahí fue como empezó. Y le costó bastante tiempo, pero sí logró conseguir un trabajo una vez ya en una serie, y que después de ese trabajo en esa serie tuvo que esperar un año entero para volver a tener otro trabajo como doble. Y entonces nos cuenta que en realidad es que es muy diferente ser doble a ser un actor, porque ellos no tienen agentes, ellos tienen que ir como ellos solos, ellos tienen que aprender ellos solos y esperar hasta que un director confíe en ellos lo suficiente como para darles más trabajos. Entonces sí, que en realidad, por ejemplo, él aprendió mucho de YouTube para aprender a hacer videos y aprender a hacer todo eso para llegar al punto en el que alguien ya lo reconociera. Y por suerte sí lo logró, o sea, ahorita trabaja en eso, pero que sí le costó bastante tiempo. You have an amazing memory. That was awesome. Oh, thank you. Thank you. Fue bastante largo. No, yo creo que es una parte de... I remembered all of it. That was great. Bueno, yo creo que es una... No, dale, Clau. Nos cuenta al final que en realidad es todo sobre perseverancia, que hay que perseverar. Efectivamente, se notó en la historia. Eso fue lo principal que le iba a decir, que le pasa como a nosotros, que cada vez que no sabemos algo y que no tenemos a la mano cómo aprender, nos vamos para YouTube con la esperanza de aprenderlo, y yo creo que le resultó muy bien, y la esperanza nunca la abandonó, que fue lo principal. Well, like Fatima was saying, like, you're just like us. Like, the moment you don't know something, you go right to YouTube. And I mean, it worked out really well for you. Yeah. Like, it's an amazing. It's better than any college. There's anything you want to learn is there. You can waste a lot of time on there, but if you're specific about what you want, you can find anything that you really want to get good at. Also, it's a great way to put your own work out there. Like, you could never get broadcast before YouTube. Now you can if you make something that's good quality, you can show it to the world and people can see that you are working hard and doing a good job. So it's really like anyone who's trying to be a filmmaker nowadays, YouTube is a huge tool, not only for learning, but also for distributing your own product. You might not make a lot of money off of it. You might not get a lot of eyeballs on it yet, but it's like a great way to jumpstart a career if you're really interested in doing it. Because the only way in the past was you had to, go to a legitimate film school like, at UCLA or something, and then meet people who are in the industry or have family in the industry. Like, there was no other way to network, but now you can. Now you can network and communicate with filmmakers all over the world. You can even do joint projects with people in other countries and put it all together and make movies online. It's an amazing tool, and I recommend anyone who's interested in filmmaking to take advantage of it for sure. I think you just responded you just responded one of the questions they had for later, actually, by accident. Bueno, nos dice que sí, que en realidad es una muy buena herramienta, porque hoy uno puede gastar mucho tiempo ahí, pero que sabe lo que está buscando, en realidad es una muy buena herramienta para aprender, que incluso mejor que una universidad, porque usted puede encontrar lo que sea y gratis, que en realidad es si usted quiere aprender
empezar el mundo de como de la cinematografía, o empezar así como a hacer películas, así, es un muy buen lugar para empezar, no solo para aprender, sino también para dejar su trabajo, para que otra gente lo vea. Porque, digamos, antes la única manera que había de volverse, de tener un trabajo en la industria era de ir a una escuela así, de esas grandes de películas como el UCLA y esperar así como que alguien de la industria te conociera o quizás ser familia de alguien de la industria o así, pero era muy complicado. Pero en realidad uno puede hacer conexiones y exponer su trabajo de una manera así masiva y quizás uno no gane tanto dinero o quizás no, tanta gente no lo ve al principio, pero es una muy buena herramienta. Es increíble, YouTube y las redes sociales, más que todo, le ayuda muchísimo a la gente y por experiencia propia te lo digo que he visto en trabajos de arte, en personas que como él dice, exponen a nivel social, ya sea que pintan, que hacen, digamos, trabajos de belleza y tal vez no han llegado a ir a una universidad porque no han tenido las posibilidades y lo hacen increíble porque se han apoyado por medio de plataformas que les ayudan a lograrlo. Yo creo que él es otro caso que nos enseña que muchas veces hay que creérnosla y si no tenemos las herramientas que necesitamos, pues usar las que tenemos a la mano y aprovecharlas al máximo. Correcto. No, yeah, it's amazing how social media has given like a platform to like artists and like creative people and like people that are like, you know, looking for a way to show the world their art, like, you know, like painters or even like makeup and like beauty, like beauty artists. It's amazing how it gives them a platform, and like maybe some people like don't have the possibilities to like go to like a fancy school or like showcase their work in galleries, but it just gives them a way to like show their work. And like, I'm a high school dropout, and I couldn't afford college too, so you know it works. It does work. Pues sí. Nos dice que sí, bueno, que tuvo que dejar el... Perdón. Adelante, perdón. No, tranquilo. Bueno, nos cuenta que sí, que él tuvo que dejar el colegio y que no pudo ir a la universidad, entonces que sí que es una enorme oportunidad. Es increíble porque no hay que desmeritar tampoco, ni se desmeritan las personas que tienen estudios porque salen profesionales increíbles y hay que agradecer cada vez que nosotros hemos tenido la oportunidad o los que no la tuvieron, pero estamos diciendo que aparte de las personas que siguen las carreras o que siguen, como él dice, una línea profesional, también existen las personas que se van por otro camino y que logran al final del día sacar la carrera de una manera buena y diferente. Sigamos. Correcto. Ya, José, que te sigo interrumpiendo. No, tranquila, no hay ningún problema. Bueno, como hemos visto, ¿verdad? Loyd en este caso tiene una carrera increíblemente grande, ha estado en los Cuatro Fantásticos, ha sido doble de acción de Tom Cruise, ha sido también el doble de acción de Tom Hardy, pero nosotros queremos saber como un poquito ya, ¿verdad? Familiarizados con Marvel y demás, ¿cómo fue ese llamado para actuar en lo que fue Loki y Hawkeye? Me gustaría saber cómo fue para ti el recibir eso, porque me imagino que tuvo que haber sido algo emocionante. So we got a bit derailed earlier, but now back to questions. So you had an amazing like career before you got into the MCU, and like you did like a lot of amazing works. But how did it feel to work, like, since we like kind of, you know, specialize in Marvel things, how did it feel to work for shows like Loki and Hawkeye? Amazing. I was a huge Marvel comic book fan when I was a kid. So, but funny story, I had a good friend whose father drew comics for newspapers, you know, like the funnies, and he was a really good artist, like really good. He could draw really well. And I couldn't. And I was always really jealous because I'm like, I'm never going to, like, how am I ever going to work with the comic books that I like? I'd love to be able to draw characters for this. And in the end, I get to design action for those same characters now down the road. So it's a little bit ironic that it worked out that way. But I kind of was one of those childhood fantasies that worked, but not how I expected it would be. Oh, but that's really sweet. Yeah. Bueno, nos cuenta que fue increíble porque él desde pequeño le gustaban los cómics de Marvel. Y nos cuenta también que de hecho de pequeño también tiene un amigo cuyo papá dibujaba cómics así para periódicos así, que es un muy buen artista, que él no es así como tan buen artista, pero que el papá sí, que siempre le tiene una envidia. Pero sí, nos dice que el bebé fue como un sueño hecho realidad, porque es como esos sueños de niño que usted
que se le cumplieron, pero no como él esperaba que se fuera a cumplir, porque él siempre quería como tener algo que ver con la industria, pero no fue como esperaba. Increíble, no. Creo que ha sido una carrera, ¿verdad? Bastante increíble y bastante buena que a muchos de nosotros nos emociona, ¿verdad? Nos apasiona también ver ya el trabajo terminado, pero conocer, ¿verdad? Todo esa estructura que conlleva a terminar el trabajo final que nosotros vemos en las series, en la televisión, del cine y demás, es totalmente increíble. Pero bueno, le cedo la palabra a mi compañera Fátima, que sé que también tiene una pregunta por ahí. Es muy interesante porque para nuestros invitados, a la mayoría han dicho que estar en Marvel es un sueño hecho realidad. Para nosotros también lo sería, pero no podemos estar ahí, lamentablemente. Él al principio nos comentaba que el adaptarse a hacer doble de acción fue un proceso largo. Al momento de él entrar a las series de Loki y Hawkeye, sabemos que él hacía las escenas, pero no las coordinaba, o tal vez no estaba tan ingresado en ese mundo. ¿Qué tal para él fue el adaptarse a llegar a coordinar las escenas? ¿Fue muy diferente a simplemente hacerlas o para él fue un cambio muy sencillo y normal? So you told us a bit earlier that it was like a long process, it took you a long while to become a stunt double, but now we actually have like a kind of like related question. And like you went from like acting in the scenes to like coordinating them, sorry. So is it very different, and like what do you prefer? I prefer getting behind camera. So I loved performing, but I'm getting older now and I don't like to hit the floor the same way anymore. Very understandable. But also, it's the progression of the career that I want, So trying to move up the ladder, move up the levels, and trying to be more involved in taking the story from the page and developing it, putting it on its feet in the room with performers, and incorporating the actors' ideas and notes and getting direction from the directors and tying all that together in order to build those sequences, for me, is much more gratifying than performing at this point in my career. I still like to perform, and from time to time I jump in and I'll do something, but for the most part, I prefer helping to pull the story out than to perform right now. Bueno, nos cuenta que prefiere ahorita estar detrás de la cámara, que en realidad es que ya está no quiero decir que está más viejo, pero sí más o menos como que así fue como lo dijo él, no son palabras mías. y que en realidad ya no le hace tanta gracia como caer al piso y lastimarse tanto, pero que en realidad más que todo porque esa es la dirección que quiere que tenga su carrera. Él quiere seguir subiendo ese mundo y quiere poder así dirigir estas escenas, quiere poder incorporar lo que los actores y las actrices quieren en las escenas y todo. Y que sí, y que todavía sí, sí puede actuar en algunas cosas, pero que en realidad no es tanto lo que él quiere ahora hacer. Él quiere seguir en el mundo como de la dirección en ese caso. Yo creo que no es que esté viejo, porque suena feo, es que yo siento que él ya debe estar como cuando vos estás en un trabajo que ya te sientes cansado, pero lo más importante es que siento que ya ha recolectado mucha experiencia y tiene muchas ganas de coordinar algo en lo que él tal vez ha estado antes con alguien coordinándolo a él, pero ya esta experiencia que recogió ya la quiere aplicar, y yo siento que es como todos nosotros, que en algún punto pasamos por un proceso de aprender y ya queremos ya como seguir al siguiente nivel. Entonces dígale que no, bueno, no está bien, tal vez ya es algo que es diferente, suena más bonito. So Fatima says here, it's not that you're getting older, it's that you've got a lot of experience, you're very stable now, and it's really valid that you want to like go up in the world, now you know a little bit. Yeah, I like making fun of myself too, though. So I mean, I think it's very understandable, it's probably not very fun to fall a lot to the ground. Doesn't get easier, that's for sure. Dice que le gusta volarse de él mismo, y yo le digo que en realidad que lo entiendo porque no pienso que sea como muy divertido caerse cada rato por el trabajo, y que él dice que en realidad no se vuelve más fácil. No. When it looks like it really hurts, it usually really hurts. So. Oye, dice que cuando parece que duele, es que duele. Bueno, totalmente increíble. Yo creo que es algo, ¿verdad? Vemos el otro lado, ¿verdad? De las escenas y demás. Y es sumamente increíble, ¿verdad? De conocer, como lo dije anteriormente, cada proyección y cada
por decirlo así, como cada granito de arena, ¿verdad? Que conlleva llevar una película a su totalidad de una serie, es totalmente increíble, pero mi pregunta en este caso sería, ¿es muy diferente trabajar en lo que es cine a llevar y trabajar a una serie como lo trabajaste en Hawkeye y Loki? So, okay, next question. Is working like the film industry different from TV, like, you know, shows like Loki or Hawkeye? Okay, yes and no. Television, network television used to be very different than making a movie. There was a very different schedule, a very different process. One's very formulaic and repetitive, and the other is usually more creative. But now, because of streaming, everything's overlapped, right? So now with the advent of Disney Plus, Netflix, etc., they want cinema quality, but often still at a reduced budget and reduced schedule. So the trouble, Loki was not so bad because it was on sound stages, so almost exclusively indoors. So we would do 10-hour days, and you would get to go home and have dinner with your family and come back to work at the same time the next day. It was a little easier that way. But Hawkeye was very difficult with a very hard schedule. And so the difference between the feature versions and the streamers is the streamers are 6 one-hour episodes, which is the same as doing 3 feature films, right? But in the same schedule as doing 1 feature film. And so there's 6 times the amount of action, but they still want the same quality and the same level because it's Marvel. It has to be a certain standard. So you're basically full throttle all the time. Now the trouble with Hawkeye is there was 2 director teams and a second unit and just us stunt team. So Heidi and I and Noon or Sadi, and we were, running back and forth to different sets from days to nights and nights back to days and locations all over the city and lots of drive time. And so that schedule was very, very difficult. And also it was challenging to try to keep everything cohesive when we had different directors with different opinions and different ideas about things. And then just us to sort of manage all of that and break it down in a way that they knew what was going to be main unit, what was going to be second unit, what was going to be stunt doubles, what was going to be actor action, what was on wires, what was not wires, what was motorcycles or cars. So it was a much more difficult show because of the logistics of it were much more difficult. Loki was a much simpler show with a lot less action. I think the first 2 episodes had a couple of little fights. And then the last few episodes had some bigger sequences with more people in them. But regardless, it was nowhere near as big a show. It was nowhere near as complicated and difficult. So Hawkeye was a lot more challenging that way. Sorry. I'm sorry. Fortunately, sometimes when you're in it, you're like, I don't know if this is working or not. But you hope that you're getting good stuff. But I don't know. Yeah. I think we're doing okay. But so yeah, it can be very challenging though. So it's definitely feature films. You get more time and more money to be able to do things more precisely and hopefully safer. Bueno, nos cuenta que las películas y la televisión son diferentes, pero también no. Que antes sí se podía notar bastante la diferencia, que digamos, las películas y la televisión, tenían como 2 diferentes maneras de ser grabadas. Una era como muy metódica, muy estructurada, la otra era como más artística. El problema ahora es que con los servicios de streaming, ahora la gente quiere series con la calidad de películas, pero usualmente con igual el presupuesto de series. Ajá. Entonces, que es bastante complicado, digamos. Entonces nos cuenta que una serie, por ejemplo, pueden ser 6 episodios de 1 hora, que sería básicamente lo mismo que grabar 6 películas. pero igual así con el presupuesto y todo. Entonces nos cuenta que desde su punto de vista, Loki fue una serie más fácil de grabar que Hawkeye, porque Loki era todo se grabó dentro de edificios, dentro de sets. Entonces básicamente tenían como un horario así como de 10 horas, grababan y después ya podían volver a su casa, cenar con su familia, hacer todo. Pero Hawkeye es diferente, porque Hawkeye tenía 2 equipos de dirección. Entonces básicamente tenía que, él y su equipo y todas las stunts tenían que correr de un lugar para otro, tenían que ir de set, tenían que volverse y todo. Es que fue más complicado, más que todo por la logística del show. Pero tenían que decir, ok, esto lo van a hacer este equipo, esto lo va a hacer este equipo, esto lo van a hacer los actores de los dobles de acción, esto lo van a hacer los actores ellos mismos.
Entonces sí que fue un show más complicado por la logística que tenía atrás. Pero sí, nos cuenta básicamente eso, que ahora, porque digamos, shows como hockey, ¿qué? Bueno, Loki Ok. y Hawkeye, los mezclé. Loki y Hawkeye, hockey. Es lo mismo, es lo mismo. Que como son Marvel, ocupan la calidad Marvel, entonces básicamente era como grabar varias películas por episodio. Es cierto, yo creo que si vos te das cuenta, bueno, ya nos venía acostumbrando, pero como dice él, y me sorprende que haga esa acotación, es muy cierto. La gente ahora en Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, las existentes plataformas que están ahorita, si vos ves series como WandaVision, Loki, Hawkeye, un episodio es como una película y exige muchísimo, porque la calidad es increíble, o sea, la calidad es muy buena y en realidad tiene razón y debe ser bastante duro tener que elaborar como 10 películas, pero es una serie, entonces debe ser bastante difícil. Yeah, we can't imagine how hard it is to like all of the effort that's put into like Marvel shows like Marvel and yeah, Marvel shows like WandaVision or Loki or Hawkeye, because it's like recording, filming 10 movies and it's just a show. Yeah, It's like it was so hard. it's hard. Yo No, se creo nos fue José. se nos fue, pero ahorita regresamos, Yeah. ahí está, nos Sorry. oído. Claro, I hear you. yo creo que desde el principio, y ahorita aprovecho para decirle a la gente que quiera hacerle preguntas a nuestro invitado que las ponga por acá. Y que les De hecho, estaba a punto de pedir interrumpirlos un momento para poner aquí esta que me parece muy interesante. ¿Cuál es el trabajo ¿cuál es el trabajo que más has tenido? No puedo leer. ¿Cuál es el trabajo que más te ha tenido, que más has tenido que esforzarte físicamente? So we got here a question for the audience, and they ask, which has been like your like physically hardest job? Which has been like the most physically taxing? As a performer or coordinating? I think as a performer. As a performer, I did a show called This Means War, and I was doubling Tom Hardy for that. And there was a lot of pretty tough physical stunts in that one. I got banged up pretty good on there. Let's see. It's a hard question. Actually, you know what? A terrible movie that we did in the beginning, Dungeon Siege Tale. There's a German director named what's his name? I mean, I don't want to throw anybody under the bus, but you can look it up if you find the title. A Dungeon Siege Tale. So in the name of a king, Dungeon Siege Tale, we had to wear this terrible prosthetic suits, and they were not prepared for us to be doing all this fighting. So we had a Chinese action director who's used to working very fast, and it was all these suits. We were in the hot sun, like 30 degrees Celsius, in a forest fighting, and there's nothing to cool us. They had no water or Gatorade or anything like that. People were starting to pass out in their suits. So 2 guys had to be cut out of go to hospital, and we did like 3.5, 4 months of just fighting in these terrible suits, getting swung into trees and bashed. Like it was probably the hardest physical show I've ever had to do, just because it was such an extended amount of time in such terrible costumes and conditions. It was really bad. I've done a few shows in Europe too that were really hard, but the wardrobe, that was the one that I think sticks out in my mind as like absolutely the most difficult bottom show. I recommend you watch the trailer, but don't bother watching the movie. Okay. You worked in it, so like I'll take your advice. You get everything you need from the trailer. The movie's terrible. Nos cuenta primero que una película en la que tuvo que ser de doble de Tom Hardy, que eso fue bastante duro, pero nos cuenta que lo primero que llega a su cabeza cuando habla de lo que más le costó fue una película que dice que es terrible, una película malísima de un director alemán cuyo nombre no se recuerda, que básicamente les tocaba hacer como sus stunts en unos trajes terribles, unos trajes de efectos especiales horribles, calientes, incómodos,
y que era todo bajo el sol y no les daban así ni agua, ni Gatorade, nada de tomar. Entonces, básicamente, les tocaba trabajar bajo el sol, así en unas condiciones, y que además el director de acción era un señor chino que estaba acostumbrado a actuar muy rápidamente. O sea, las actuaciones como de películas de acción chinas, no sé si han visto, que son muy rápidas. Sí. Básicamente era esas condiciones con ese nivel sí, de acción y nada de tomar nada de descanso. Fueron 3 o 4 meses básicamente de ir rápido, 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 y que era tan malo que la gente se desmayaba en sus trajes. Digamos, que tenía como un par de compañeros que los tuvieron que llegar al hospital por las condiciones que tenían. Dice que en realidad eso fue lo más duro que he hecho, y que en realidad si queremos buscar así la película, nada más vemos el tráiler, que no nos molestemos con la película en sí. Yo quería verla. Ahora me voy a preocupar por ir a buscar esa película y ver, a ver qué tan duro fue y si tan mala es, que probablemente sí es bastante mala. Dice que todo lo que tengamos, todo lo que queramos saber de la película está en el tráiler, que no se moleste. Ya no sé, él estuvo ahí y yo le hago caso. It's bad. Really bad. I sent you the name in the chat, so if you want to look up the trailer, you can have a look. Okay, se llama In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale, que busquemos el tráiler si queramos. Dígale que me cayó muy bien y que la voy a ver solo por apoyarle, que casi se desmaya. Por darle apoyo mortal. Fatima says like you're very cool and she likes you a lot, so maybe she'll see it just like to support you. Bueno, creo que hoy tenemos una tarea fascinante, ¿verdad? Para ver por lo menos el tráiler, y yo creo que voy a ver la película, ¿verdad? Porque me parece bastante interesante. Y bueno, como que todo viene de la mano, porque mi pregunta en este caso sería, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito y el que más te gustó o el que más te costó? So actually our next question was like a bit tied up to this one, like unintentionally, but we want to know which has been your favorite project and which has been the hardest, though we just heard which one was the hardest. The hardest was that one. Also a difficult film, but ultimately much more enjoyable than that one was The Revenant. So and that was with Leonardo DiCaprio and Tom Hardy as well, working for Alejandro González Iñárritu. He was an interesting director. Mm-hmm. It was a hard shoot because the place where we were shooting at the Morley Native Reserve in Alberta, Canada. Sorry. What state is it in? It's in Alberta. The city is, I can't remember the name of the city that it's near. Not Edmonton, but anyway, it doesn't matter. Look it up. It's fine. But we were on the native reserve at this river that was a glacial river, really beautiful site. And we showed up in the summer and we started to build out the sequence. And it was just me and another stunt guy and the coordinator, and then some stand-ins and the director. And we're walking the sequence where he was going to start the battle, which was the natives were going to attack these fur traders. And so we started to build the sequence, build little bits and pieces, and we videotape it and put it together and start to build it out. And after a few weeks, we came back with some more people and started to add layers to the sequence. We started out with just the heroes' little beats of action and where they were going to go, and then built it out in layers and layers and layers and layers. And so it was really interesting because it was sort of like how we would normally do a previs, but just with the stunt team, and then show that to the directors. But he wanted to do that whole process himself, which I respect and I appreciate that, because it's really only your project if you've done all those things. You did all the development on it that way, instead of just agreeing to whatever we give you. So I respect that a lot. But it was tricky because he never knew what he wanted until he saw it, and so you'd have to do everything 100% every single time, and that was hard once we got into horses, saddle falls, people with no shirts on hitting the ground and getting up and then running and then tying the camera into it and doing all of that type of stuff. It became very, very complex because eventually we had about 50 or 60 stunt performers and extras and cast and the camera, and we shot it in, I think it was 9 sections total, from when the naked guy shows up and they get the arrows in the neck and it starts. There was 9 sections that led up, and they included people getting knocked off horses, taking arrow hits, getting lit on fire, stitched onto vehicles, to off vehicle. Like, it was a very, very complex sequence. But we just sort of did it like that. We'd shoot for a few days, then we'd go away and come back
like a few weeks later, while we were working on other stuff, we'd come back to it and add more and add more and add more and add more. In the end, it's a beautiful sequence, and they ended up cutting it a little bit to tighten up the pace a little bit, so they didn't really stick to it being just a oneer. But that was a really interesting process to learn about how that cinematographer, so Chivo, who won 3 Oscars back to back because he did Gravity with Alfonso Cuarón, which is an amazing film that's also very similarly mostly long takes with a few edits. Watching his process and how he likes to shoot stuff was really interesting for me, and seeing how him and this director work together. And Chivo also works a lot with Terrence Malick. So he's developed his particular style of cinematography based a lot on a very, very artistic, subjective view of things, where the camera is very wide and very close to all the things that are happening, which is another layer of difficulty when it comes to performing stunts, especially with horses and things you can't really control. You know, like you can, but they have a mind of their own too. So there's always variables that are very particular. And so, you know, lots and lots of precautions to be taken in order to make the Steadicam operator safe, or to be able to get a crane into a shot, or all of those things. And then the water, we had bodies floating through the water. The water was almost freezing cold, like it was straight off of a glacier. So people would be jumping out of the water midway through the take because they couldn't stand the cold anymore. You know, it was just very difficult that way. Also, it's meant to look like it's in the snow most of the time, but some days it would be really hot. So they'd have to go get dump truck loads of snow, and then they'd come and lay the snow down and cut down a tree, and then they'd show up and say, nah, the sun's over there, we're looking the other way, and then they'd just scrap it over the day and move on. So it was logistically a very, very difficult process. But ultimately, it seems like it was worth it because it won a lot of awards, and it did really well. So, you know, that was another favorite. I think that would be like my favorite experience, for not only how hard it was, but also how well it turned out. You know, complete counter to the other show. It was very bad. Bueno, y nos cuenta que otra que también fue muy complicada, pero que es su favorita, fue en una película en la que también actuó de doble para Tom Hardy, que también dijo Leonardo DiCaprio. Pero básicamente fue una en la que el director, que es un director así muy, muy particular, dice que es alguien muy particular, quería hacer que básicamente trabajó desde cero en la escena. La escena fue grabada en una reserva indígena en Alberta, en Canadá. Wow. Y que bueno, básicamente la razón por la que fue como tan particular es porque fue básicamente una previsualización de la escena, por decirlo así. Entonces básicamente algunos actores iban a ir un par de días grabando así un poquito, después se iban por no sé, otros días iban por semanas y después volvían grabando otro poquito y así. Entonces fue como a poquitos, porque básicamente se fue construyendo la escena por layers. Uy, se me olvidó la palabra. Capas. La escena se fue construyendo por capas, me costó. Entonces, básicamente, sí, iban y grababan un poquito, esperaban un tiempo, iban, grababan más, y así. Entonces, básicamente, es que al final eran casi como 60 personas entre todos los actores, los dobles, la gente del fondo. Entonces, era un montón de gente que se grabó poquitos. Y que fue una experiencia muy gratificante porque sentí que era muy suyo el trabajo. Básicamente, de ahí estuvo desde cero porque se construyó la escena, no era una escena ya fija, no tenían así como todo ya hecho, se fue haciendo mientras iban y que fue complicado porque en realidad no sabían en realidad qué iba a pasar, qué iba a seguir, porque fue el director el que iba construyendo la escena tal como iba. Y que fue muy gratificante. Y bueno, también nos cuenta que hubieron como dificultades en el set, porque bueno, no era un set, pero en lugar de grabar, porque bueno, primero que todo, el agua estaba helada, el agua era así como congelada, y que como en la escena tenían cosas como de gente cayendo en el agua, cuerpos y cadáveres en el agua, había gente que nada más medio de grabación se levantaba porque estaban y no podían quedarse ahí, y también como que toda la mayoría de la película pasaba en la nieve, pero ahí es que hace mucho calor, entonces tenían que ir y comprar nieve y poner nieve en la escena y talar árboles y ponerlos ahí, y después que digamos, si la escena no salía como quería, tener que ir y quitar todo y cambiar todo el lugar. Y que además el director, que es un director muy bueno y que ha trabajado con gente que ha ganado Oscars en películas como Gravity, es un director que tiene un estilo muy particular por la gente con la que he trabajado, que a él le gusta un lente así muy ancho que pueda ver muchas cosas, perdón, que pueda ver muchas cosas. A mí me ha pasado todo el mundo y no sé qué pasa. Es como estar así en clases. Pero, bueno,
que es un lente muy ancho que está muy cerca de lo que está grabando y que una película como la que estaban haciendo que tiene como, por ejemplo, gente en caballos, gente así, jinetes que van así, que por ejemplo los caballos son de muy difícil de controlar porque son animales con su propia mente. Entonces que fue muy complicado por cosas así, porque era un estilo muy particular de grabación con muchos elementos y muchas capas, pero que al final de cuentas es el que más le ha gustado. ¿Y será que nos puede decir el nombre de la peli para verla? Porque suena muy interesante, la verdad. Could you tell us again the name of the movie, please? The Revenant. Here, I'll type it. The Revenant. Ajá. Ya la vi y es buenísima, es increíble y más ahora que sé cómo se grabó todo desde atrás, dígale que le doy la razón que sea la preferida de él. Es increíble. Oh, yeah. Fatima says she's watched and she loves it like a lot. Claro, yo creo que... No, que es increíble las tomas y obviamente pues el director es sumamente increíble, entonces el director de la película, entonces que también le doy el veredicto final porque también es una película increíble que de hecho pues ganó el Oscar, ¿verdad? Entonces totalmente de acuerdo con él. Bueno, ahora nos vamos unos segundos para la pausa and we're gonna leave for a tiny bit, just 20-second pause for some announcements. Ya casi volvemos. ¿Vimos? Hola. Ya para ir cerrando, Clau, yo creo que ya nos ha dado bastantes anécdotas muy interesantes e increíbles. Me sorprende cómo alguien tiene una memoria tan buena como la suya y la de él. Yo creo que la gente que nos está viendo se ha dado cuenta del nivel que tiene trabajar detrás de muchos proyectos cinematográficos y lo que incluye. Por ejemplo, por acá nos dejan una pregunta, que eso tal vez él se va a sentir identificado como todos nuestros invitados. ¿Cómo se siente trabajar en Marvel, que tiene un nivel de confidencialidad muy alto y que tal vez él estaba acostumbrado antes a las películas en las que estaba, pero Marvel, tal vez incluso por el fandom o que ya tiene creado, le exigía más? ¿Cómo él se sintió? ¿Cómo se adaptó a esto? So now that we're back, well, first of all, I want to thank you for your stories. They've been amazing. And now we have a question for the audience. It's like, how does it feel to work with a Marvel that has such secrecy in it? Like, how has it felt dealing with all of the contract things and even with the fans and all the people that want to know? Well, it's not that hard in a way. We have to sign a lot of non-disclosure agreements, and that stuff's binding, right? So if you look at my Instagram or my Facebook, I don't have any pictures really from work lately because it's all, you get in trouble for it. You can't really put it. There's some people who can get away with it, but I'm not. I'm allowed to take pictures on set, and so I have a lot of videos of rehearsals and a lot of set photos and things. I just can't post any of them anymore. But they're good memories, so I like to have that. It can be tricky. In my position, I get access to read the scripts, but some of the films, they'll do different versions of endings and things, so you're not actually sure if that's what will be in the final cut. But usually I have access to it because obviously if we're trying to design specific story points, we have to know the information, right? So it's interesting because for me personally, I'm not worried about knowing what the story is. I'm still excited to see the finished product. I'm always still excited to see how it turns out. In the past, I will admit I've been a little too close to some of them and I wasn't as happy as I should have been. But then when I step away and wait maybe a few months and then watch it again, I'm usually impressed again that it's actually really good. But that can happen sometimes when you're very close to the material. Sometimes you watch it and it's a little disappointing because it didn't work out exactly as you hoped it would or whatever. So that can be a little bit hard. But as far as all the secrecy and stuff, it's not really that hard. I mean, a lot of the stuff we shoot is kind of in the countryside at a sound stage that's not very close to a lot of people. So we don't usually have to worry about a lot of paparazzi or anything like that.
It's not like shooting in Los Angeles where it's a constant struggle. Although I think actors' agents call those paparazzi and let them know where they're going to be. I think it's all their advertising plans. There's a little bit of teamwork going on there. But yeah, it's no different than any other story. If I read a script for any film, even if there's no non-disclosure agreement, I don't want to tell the fans or potential fans what the story points are because it ruins the movie for them. I'd rather people get to watch it themselves. So it's all kind of the same thing. Bueno, nos cuenta que en realidad para él no le cuesta, no se siente como tan mal, no le cuesta tanto trabajar con toda la confidencialidad de los proyectos. Digamos, obviamente les toca así firmar un contrato gigante al respecto. Entonces, por ejemplo, si usted dice que si uno se mete a su Facebook o su Instagram, no va a encontrar como mucho su trabajo, por lo menos no recientemente, porque tiene muchas restricciones. Pero que, por ejemplo, si les dejan tomar fotos y videos en sets, entonces que si tiene videos de cosas que ha hecho, pero más que todo, obviamente no los puede postear, pero más que todo son buenos recuerdos que tiene ahí. Y bueno, que él sí puede leer los scripts, los guiones, pero que muchas veces nos cuenta que los escritores hacen como varios finales, cosas diferentes en los guiones para que no se sepa cómo se termina la película, cómo es el final así de antes, pero dice que sí le gusta, que eso sí le gusta, porque a él sí le gusta ver el proyecto terminado, sí quiere saber cómo se ve todo el final. Entonces nos cuenta que incluso cuando le dan un guión que quizás sí tiene el final, o es un final muy cercano al verdadero, que hasta se decepciona, porque es como le gusta sorprenderse, y a veces piensa que, digamos, que si sabe qué va a pasar, se va a decepcionar porque no salió como esperaba que saliera, o cosas así. Entonces que sí le gusta sorprenderse, entonces que la confidencialidad en realidad no me molesta, y obviamente él no va a llegar a decirle a los fans o a fans así como gente que podría gustarle, porque obviamente no se puede, pero que en realidad quizá también no cuesta mucho, porque digamos a él siempre le toca grabar como en sets o en lugares cerrados, o ya como si es afuera son usualmente en lugares alejados de la gente, entonces que mucha gente no los molesta y que no le llegan los paparazzis, pero nos cuenta que él sí piensa que a eso los paparazzis van y le dicen dónde están como los sets y todo, porque digamos siempre están ahí. Fati, estás Yo creo muteada, que sí. Es normal, si no pasa en Hablemos de Marvel, esto no es un programa. Yo creo que él, al principio dijo que era muy fan de los cómics, ¿verdad? Sí, él dijo que eran muy fans. Y es algo que nos han dicho nuestros invitados pasados, que al llegar a trabajar en Marvel desean como contar todo. Yo pienso que este no es el caso de él, y eso le ayudó mucho ser fan, porque también él se siente como la gente que está afuera, que no quiere saber qué es lo que va a pasar, quiere esperar a llegar a ver el producto final. Y de paso, ya que yo quiero saber, y una amiga por acá quiere saber también, que cuál ha sido el personaje favorito de las películas que ha hecho, que tal vez has sentido ganas de contarle a la gente qué está haciendo o qué está pasando por el cariño que le tiene a ese personaje. So you're a bit different than like some of our past guests, even like stunt doubles, because some of them are like very big Marvel fans or like comic fans, like you said you are, and like they tell us that the moment they get the role, they really want to talk to people about it, they really want to say things, but they can't. Yeah. So like you're very different too. And like kind of like related. Oh, sorry. Kind of related to the question, like here from the audience, someone asked, "What has been your favorite character to do?" Like, and has any character ever tempted you to say something, Sure, of course. I got to be the Hulk when Thanos beat him up. So that was probably one of my favorites. And Mark Ruffalo was like the sweetest human you can ever imagine. So between him being such a really nice person and that character just being really fun, definitely Hulk was a good one. I did a little bit of stuff for Hawkeye when he was in the Tokyo sequence. I didn't end up doing the sword fight. That was another guy, Kyle MacLachlan, but I was in the sequence at the same time doing the drop down and all that. And I got to work out the sword fight with Hiroyuki Sanada before he performed it, which was like a little bit of a fanboy thing for me too, because I love samurai films. And so being able to work out the beats with him so that he could do his acting performance with it and find the notes and the moments that he wanted to present during that fight was like a really great experience, because I had to be on point for him because he likes to challenge people. And if you're not
good with a sword or not, you know, you're not paying attention enough, or you know what I mean? He will be like, done, and he'll leave. So it was cool to be able to hang and also be able to do that with and work that out with him. So that was pretty fun. You know, everybody does a little bit of everything on those shows. So we do motion capture for a bunch of different characters. For example, when Spider-Man, Tom Holland was pulling the gauntlet off of Thanos' hand on Titan, I was holding the fake glove for Tom Holland to pull it, right? So, you know, you get to stand in certain spots. When Gamora, when she was little, when she was talking to Thanos and he gave her knife, I got to be I worked with the actress, the little girl, when she was on set. So I got to be Thanos for that moment. That was fun. You know, obviously the reverse was on Josh Brolin, not me, but I got to work with the little girl, which was really cool. So young Gamora, I got to be Thanos for her. That was cool. I've done a few interesting things in there, but just little bits, you know. Nos cuenta que de sus cosas favoritas fue que actuó como Hulk, hizo de Hulk y peleó contra Thanos, y que también y dice que primero que todo que Mark Ruffalo es un amor de persona, que es muy amable. Nos cuenta que no solo porque Hulk es Hulk, es un enorme persona, un gran personaje, pero también porque Mark Ruffalo fue como muy amable con él, que ese ha sido su momento favorito. También nos cuenta que en Hawkeye, otros momentos que más les han gustado fue en Hawkeye, que obviamente él hizo mucho ahí, pero uno de sus escenas favoritos fue pelear con espadas, que él no pudo pelear directamente, pero él sí estuvo como en la secuencia, él fue como el que hacía los stunts antes de la pelea, y que fue muy emocionante para él, fue como un momento fanboy, porque el director de ese momento fue un director que él le encanta de las películas de samurai. It was the actor, Hiroyuki Sanada, for the endgame sequence where Ronin is revealed, the very first reveal of Ronin. Yeah. Me equivoqué, fue un actor en la secuencia final, perdón, ahí lo tuve mal, pero que sí, que fue un momento fanboy, porque es alguien que le gustaba mucho, y que fue muy bueno trabajar con él, le gustó mucho cómo trabajaba, porque, digamos, decía que era muy particular, especialmente cuando alguien no estaba como prestando atención, no le iba mal con la espada, que nada más iba y se iba. Fue muy particular. Bueno, también nos cuenta que en realidad, le tocó hacer todo, incluso motion captures. Entonces, por ejemplo, en la escena cuando Spider-Man, Tom Holland, le está quitando el guante a Thanos, en el momento, le hemos visto la escena, que él era el que estaba, él le tocó agarrar el guante mientras Tom Holland lo jalaba. Entonces, obviamente no lo podemos ver en la película, pero ahí estaba él agarrándolo. O también con las escenas con Gamora cuando era pequeña, cuando era niña, que él fue Thanos, él obviamente no lo vemos, el actor era otro, el que hablaba era otro, pero él le tocó trabajar con la niña, entonces que le gustó mucho eso también. Yo creo que nos ha contado y no sabíamos que ha tenido mucha participación en Marvel, muchísima y muy relevante, entonces yo pienso que es bueno, si puede contarnos si él va a estar detrás de algún otro proyecto que Marvel vaya a tener a futuro, o si quiere estar ahí en un futuro, que esperemos que sí. You've had like so much like participation, like such relevant like roles in Marvel. That's really cool. And I mean, like, would you like to work with them in the future? Like, where do you want your career to go? On the 14th, I'm starting a new series. I'm going to be the fight coordinator for Echo. So Echo is a spinoff from Hawkeye. She, the character Maya, that was, her dad was murdered by Hawkeye, and then Kingpin was the one who arranged for it. That's her character has a new series starting, so that's what we're going to start next week. Oh wow, we weren't expecting so much information. Now we're Sentimos privilegiados por esa información. Yeah, we feel privileged now. That part's not secret. It's been confirmed, so that's okay. Es un spoiler a medias. Yeah. It's still really cool. Usually people like aren't allowed to tell us anything, so we're like very shocked here. Nos cuenta que de hecho el 14 va a ser director de acción para Echo, que es el spin-off de Hawkeye, y ahorita estamos todos así como en shock porque nunca nos han contado tanto. Muy bien, sí. Excelente. Está confirmado, entonces digamos, no está como rompiendo ningún contrato, pero igual digamos, wow. Bueno, y como ya vamos llegando a la última parte, pues bueno, acá tengo yo la última pregunta.
Bueno, siempre hemos dicho que es muy vital el trabajo de un stunt, ¿verdad? En una película y nos gustaría saber cómo podemos nosotros como fans y demás, poder localizar más su persona o las personas que están más en relación con lo que es el ser un doble de acción. Y que obviamente que nos puede regalar las redes sociales para estar un poco más cerca y a pesar de que sabemos de los contratos de confidencialidad y demás, y pues poder saber un poco más de él. Ujú. Okay, so here at Marmot Club, we're like huge fans of stunt doubles, and we're like fierce advocates that like you guys deserve like so much more recognition and love from the people. Like we're always say it because it's true. Like you guys deserve so much more than what you get. So like it's like what do you think? Well, what's like kind of your advice, or what can you say to people so like people like you as stunt actors get like the recognition they deserve, especially like in the Academy Award scene? And also, how can we support you? Like, what's your social media? Where can we find you? My social media is easy. My Instagram is just at Loyd Bateman, and just Loyd Bateman on there. See, you've already got it. There you go. Facebook, I think, is the same. As far as awards go, I don't know. It's touchy subject matter. I think that's my kids, some food. Dígale que tiene un muy buen ojo fotográfico, es increíble. Fatima says you're really good at taking pictures. Yeah, I love photography. I'm a big photography fan, and I love to take pictures. Ya me emocioné, ya You're me amazing. She got excited. She likes them a lot. Oh, great. Yeah. But as far as awards go, I mean, I don't know. It's nice. Like SAG does a thing where they give you a stunt ensemble award. As far as the Oscars go, I don't think it's ever going to happen, honestly, because even though it's like the film industry has changed and we do have a significant part of the storytelling process now, I think that the idea of those awards is still tried to gear towards, I mean, if hair and makeup can win an award, I don't see why stunt people shouldn't. But I think that there's still this like disparity in what people think of stunts as and what action design is, which is now two very different things. Although it's evolved, but it wasn't. It was originally films that had stunts and action were never qualified for the Oscars. It's only been because they've improved the quality of those pictures and added good plot and good drama to those pictures that tend to have a lot of action now that there's even an issue. Personally, I'm not really concerned about it. I get to do the job, which is amazing, and I'm happy and grateful for that. So an award sitting on the shelf is cool, but it ends up being a paperweight. There is something called a Taurus Award, which is for stunt performers, and it's for a variety of different categories like hardest hits and best wire work and best driving, best so on and so forth, best male, best female. It's all cool, but a bunch of people that I know have a bunch of them, and they just sort of sit in their house and they look cool. They're big. They look like a bird with wings. But it's there's a little bit of popularity involved. There's a little bit of, some politics involved. It's not that cut and dry. I think ultimately the best reward is to be able to create good work and keep working because it's awesome. It's a great job. Bueno, nos cuenta que como para darle reconocimiento a los... Uy, ¿alguien tiene el micrófono raro? ¿O soy yo? ¿Me escucho raro? No, yo no lo escucho. No, perdón, es que me escuché raro en el curso, entonces pensé que se me iba mal. Pero perdón. Que en lo que respecta como reconocer a los actores dobles, que como por ejemplo en premios como los Oscars, lo veo complicado. De hecho, piensa que, digamos, si existen como premios así de la academia dirigidos para ellos y si existen como cosas y reconocimiento premios, algo como a nivel de los Oscars, que en realidad deberían, porque él mismo dice, digamos, si gente como los que hacen el maquillaje y el pelo pueden ganar un Oscar, ¿por qué no pueden ellos? Porque en realidad lo ve, en ese caso, un nivel así tan alto lo ve imposible. Y que en realidad sería lindo, pero al final de cuentas es nada más un premio.
Sí, Pero en pues realidad ellos son los que están detrás de lo más difícil, como dijo él antes. Se ve que duele y duele. Son los que se encargan de hacer toda la acción en pantalla, que nos encanta, y estoy seguro que mucha gente diría lo mismo que nosotros, que las películas sin ellos no serían lo mismo. La verdad, qué lástima. Da mucho pesar. Bueno, también nos cuenta que existen unos premios que son solo para los stunt doubles, que se llaman los toros, los premios toros, y que tienen un montón de categorías. Tienen como quién pega más duro, quién hace diferentes stunts, el mejor hombre, la mejor mujer, y que tiene amigos que tienen varios, y que son lindos, son como un torito con alas, son grandes, pero que se cuenta nada más son como están ahí, y que en realidad el mejor premio, el mejor reconocimiento es hacer el trabajo, estar ahí, que lo vean. Claro, yo creo que también para que lo podamos seguir viendo en pantalla y seguir apoyándolo, como estamos hablando anteriormente, si rápidamente nos puede decir cuáles proyectos tiene él como en puerta o qué se viene para la carrera, para estar ahí como apoyándolo en redes, o que nos cuente cuáles películas o series tiene ahí como próximamente a estar. So now, lastly, just because we're really we've enjoyed this talk so much, and we really want to support you. So I mean, you told us a little bit before, but what are your upcoming projects? You know, where are we going to be able to find you? Well, that's a good question. That's the only one I've got lined up at the moment. But I have a good feeling that by later this year, if you guys stay in touch, you guys can message me. I'll message back. I'll let you know as things go. But I have some project ideas in mind, but nothing's secure yet. Nothing for sure. Nos dice que es una muy buena pregunta, que en realidad es como la que nos puede responder, que digamos que si nos mantenemos así como en contacto y todavía le preguntamos así, todo nos puede decir ya después en el año que tiene, porque sí tiene ideas de qué quiere hacer, pero todavía nada concreto. Así que nos quedamos en contacto y nos cuenta. Yo creo Claro, que obviamente. Yo creo que el día de hoy fue un gusto tenerlo por aquí, y él, yo creo que aparte de nosotros, de los otros invitados que hemos tenido, nos dejó en claro que es un trabajo que tiene el reconocimiento que merece, pero no, tal vez ellos lo han sentido así, o tienen ese reconocimiento por parte de que aman lo que hacen. Entonces, yo pienso que de parte de la familia de Marvel Club y la gente que está viéndonos, le dejamos todo nuestro amor y todo nuestro cariño y agradecimiento por compartir con nosotros hoy, y que sepa que de parte de esta pequeña familia, y estoy segura que de parte del fandom de Marvel de Costa Rica, siempre vamos a reconocer el trabajo de los dobles de acción. Well, we really want to thank you for everything. It's been so cool, and in here we're huge advocates for the work that you guys do. We think it's so awesome. You really deserve all of you deserve all of the recognition and all of the love and appreciation, because you guys the work you do is so hard and so important for the industry, and we love it. So we just wanted to let you know that here, a little, family here in Marvel Costa Rica, and the whole Costa Rican Marvel fandom, we appreciate and we love you guys. It's so sweet. I really appreciate that, and love you guys too. Thank you very much. It's been such a pleasure. We'll talk more. Lots more stuff coming. So. Ya. Despedir. Lo puedo decir yo. Las tradiciones. Dale. Bueno, aquí en Marvel Club, como ustedes sabrán, tenemos dos tradiciones antes de que los invitados se vayan. La primera, bueno, ya les voy a explicar. So, here, before we go, I'm very excited because it's the first time I've been able to announce this myself. It's really silly, but it makes me happy. So, for all of our guests, we have two traditions here at Marvel Club when they leave. The first one is we ask you guys to say a very traditional, very typical Costa Rican phrase for us, if you can say it. I'll try. It's "Pura vida Costa Rica." Pura vida Costa Rica. Yes, exactly. Le salió mejor que usted. You said it better than me. And I've lived here my whole life. That's not fair. Estaba practicando, que no nos mienta, porque él practicó, él tuvo que haber practicado antes de llegar acá. Nos están diciendo. Yo he vivido acá en este país toda mi vida y yo lo dije también. Bueno, y la segunda, que es mi favorita, es otra tradición. Now, the second tradition is if we can take a picture together, a screenshot of this, if you're okay with it. Yeah, of course. Okay. Entonces, ¿quién lo toma? ¿Quién hace los honores? Tú eres la que okay. Voy, purple, though. I don't know why. The light from my screen makes me look purple. You guys all look lovely. But...
Okay, so It's a reference from Thanos. There, yeah, Okay, exactly. entonces, a la una. I better count in English. 1, 2, 3. Oh god, I couldn't find the thing. I lost my computer. Okay, again. Okay. 1, 2, 3. Okay, I did it. I got nervous. Me puse nerviosa, me emocioné. Es muy normal. Muchas gracias de verdad, Loyd, por haber compartido con nosotros. De verdad ha sido un placer. Esperamos volver a tenerte pronto por acá y que nos comente los futuros proyectos y demás. Y de verdad, muchas gracias. Y desde Costa Rica, un fuerte abrazo, porque de verdad fue un placer tenerte el día de hoy acá con nosotros. Thank you very much. It's been such a pleasure to have you here. Like, we send you the biggest hug, and we'd love to keep in contact to know, to know what you've been doing. So, yeah, Absolutely. Thank you so much. Please keep reaching out. I'd love to stay in touch with you guys too. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much. It's been an honor. Sí, muchas gracias. Yo estoy aquí emocionada. Sí. Que siempre va a ser parte de la familia de Marvel Club CR. Esperamos verlo muy pronto. Y ya nos despedimos. Bye. Dolor, díganle, yo sé que no le quieren decir eso. Adiós. Bye. Bye. Muchas gracias a todos. Chao. Ahora sí, yo creo que estamos muy emocionados. Yo creo que Claudia ya se le notó. Ay, man. Sí, me emocioné. Es que... para terminar en vivo, queremos invitarlos al Hablemos de Marvel de la próxima semana, que va a tener, eso sí, un horario especial a las 6 de la tarde. Normalmente es a las 8 de la noche. El de la siguiente semana va a ser a las 6 de la tarde para que no se lo pueden perder. Vamos a tener una leyenda del cómic con nosotros, que yo estoy emocionada. Yo creo que si digo mal el apellido, creo que está nuestro invitado de la semana, Mike Deodato, que yo creo que lo dije bien, no sé si lo dije mal. Él es un dibujante de cómics de Marvel. Es una leyenda que yo creo que si alguno de ustedes es fan de los cómics, ya tuvo que haber visto el trabajo de ese señor por algún lado. Es una leyenda. Para nosotros tenerlo va a ser un honor. Podemos ver alguno de sus trabajos, que tiene increíbles dibujos y mucho talento. Podemos verlo, pueden encontrar. La otra semana, aparte de lo que estamos enseñando por acá, él los va a estar enseñando muchos de sus obras, y esperemos que de verdad se conecten con nosotros la próxima semana a ver qué nos va a enseñar, porque yo voy a estar, chiquillos, muy emocionada de ver, porque yo estoy sorprendida. Es increíble el talento que alguien llega a tener y cómo uno puede ser tan malo dibujando. Yo me emociono siempre que hay artistas, todos son tan chivos. Ellos son los responsables de hacer los cómics que Marvel lleva a la pantalla y que nos encanta a todos nosotros. Entonces no se lo pueden perder, y acompáñenos el próximo martes a las 6 de la tarde. Sí, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que pasen una buena noche. Chao. Chao. Chao.